Damos la bienvenida a las personas que, tanto aquí como por los medios virtuales, están visitando nuestra iglesia. Oramos que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes y, como no, también con cada uno de vosotros, hermanos amados en el Señor. Vamos a presentarnos en oración por la exposición de la palabra de Dios. Ahora, Señor, nosotros oramos para que tú bendigas la exposición de tu palabra, que ésta alumbre, como ella misma da testimonio, y que tú nos permitas hablar de ti lo recto, conforme a tu verdad. Asístenos, bendícenos y glorifica tu nombre a través de tu palabra. Te lo pedimos por Jesucristo. Amén. Busquen en sus Biblias, en Génesis capítulo 2. Nosotros en esta mañana vamos a continuar con un tema que iniciamos hace un tiempecito, la última vez que estuvimos por aquí, por el púlpito, acerca de la autoridad espiritual. Y vamos brevemente a recapitular lo que habíamos visto en ese primer mensaje. Allí estuvimos hablando acerca de la importancia de la autoridad. Y la idea con esta serie de mensajes es que nosotros aprendamos a ver la autoridad, no solamente bajo el enfoque de las autoridades que gobiernan, que es el contexto principal del pasaje que se encuentra en la carta a los Romanos, que nos manda a nosotros sujetarnos a las autoridades que gobiernan, sino que también nosotros aprendamos a ver la autoridad en todas sus esferas, en la iglesia, en el hogar, en el Estado. Y veíamos lo importante que es nosotros aprender a reconocer esa autoridad. En ese contexto nosotros hablábamos allí del origen de Satanás. Vimos tan importante es la autoridad que Lucifer se convirtió en Satanás porque atentó precisamente contra la autoridad de Dios y quiso poner su trono por encima del trono de Dios. También veíamos, entre otras cosas, que la obediencia a la voluntad de Dios, en ese contexto de nosotros sujetarnos a su autoridad y aún a las autoridades que Él delega, esa es la mayor exigencia de la Biblia y no los sacrificios. Dios no quiere que nosotros nos sacrifiquemos y hagamos cosas para Él cuando nos estamos sublevando contra una de sus autoridades o si Él no nos lo ha mandado a hacer. Lo que Él quiere es que nosotros obedezcamos. En ese sentido también veíamos cómo en la oración del Señor Jesús en Getsemaní, Él revela esto de que su principal propósito era sujetarse a la autoridad de Dios y no necesariamente hacer el sacrificio de la cruz por inmortalizarse. Es decir, el Señor no le dio tanta importancia a ir a la cruz en sí mismo, sino a haberlo hecho porque esto era la voluntad de Dios y porque Él se sometió a la autoridad de Dios en este contexto, que era Dios quien le había mandado a Él a ir a la cruz y no fue algo que Él hizo por iniciativa propia. Y también veíamos que el Señor y el apóstol Pablo actuaron de una manera como Dios esperaba de ellos ante sus autoridades delegadas. El Señor Jesucristo, siendo Dios, se sometió a las autoridades, se sometió al sumo sacerdote, al concilio, y respondió cuando el sumo sacerdote le conjuró diciendo: ¿eres tú el Cristo? Y veíamos allí cómo el Señor respondió a esa pregunta, porque le estaba haciendo esa autoridad que Dios había puesto sobre él. Y porque además lo estaba conjurando por el nombre de Dios. Y vimos también cómo el apóstol Pablo, ante el sacerdote Anás, que lo mandó a golpear, y él le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Cuando supo que él era el sumo sacerdote, él tomó otra actitud, porque reconoció la autoridad que había en él, aunque era un hombre indigno. Entonces, eso vimos en el mensaje anterior, entre otras muchas cosas, para apuntar a lo importante que es para nosotros aprender a reconocer las autoridades y a sujetarnos a ellas, a ser sumisos
a la autoridad. En el día de hoy vamos a comenzar a ver los casos de rebelión que vemos en el Antiguo Testamento, además del de Satanás, obviamente. Vamos a leer de inmediato en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Y luego leeremos en Génesis 3 los versículos 1 al 6. Dice Génesis 2, 16 al 17, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, la caída del hombre se debió a la desobediencia, sí, eso lo sabemos y lo hemos oído durante mucho tiempo. Sin embargo, esa desobediencia fue precisamente contra la autoridad de Dios. El hombre pecó contra la autoridad de Dios, y no solamente de manera directa, sino también indirecta. Se violó la autoridad delegada de Dios y se violó también su autoridad directa, y lo vamos a ver durante el mensaje. En Romanos capítulo 5, versículo 19, allí las escrituras nos dicen, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Que por la desobediencia de un hombre, por la desobediencia a la autoridad de Dios, los muchos fueron constituidos pecadores. Repasemos brevemente la historia de Adán y Eva, como aparece en los capítulos 2 y 3 del libro de Génesis. Después que Dios creó a Adán, Él les dio algunas órdenes. Y entre esas órdenes estaba la de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el corazón de esa orden, hermanos, era más que una prohibición. En esa orden, Dios estaba poniendo a Adán bajo autoridad para que él aprendiera la obediencia. Dios estaba poniendo a Adán bajo autoridad. Dios no puso una espada encendida que revoloteaba alrededor del árbol de la ciencia del bien y del mal, como luego lo hizo alrededor del árbol de la vida, que le impedía, aunque él quisiera, ya él no podía llegar allí. Sin embargo, con el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios no le puso ninguna limitante, excepto su propia autoridad. Dios le dijo a Adán, no comerás de él. Aunque tú puedes comer, tú puedes acercarte, puedes tomar su fruto y puedes comer, yo te mando, no comerás. Dios quería que Adán aprendiera la obediencia y para eso lo sujetó a su autoridad. Dios, por una parte, puso a todas las criaturas de la tierra bajo la autoridad de Adán, pero a su vez puso a Adán bajo su propia autoridad para que éste la obedeciera. Y de aquí nosotros podemos establecer de inmediato el siguiente principio. Solo aquel que está sujeto a la autoridad puede ser autoridad. Solo aquel que sabe sujetarse a la autoridad puede a su vez ejercer autoridad. Según el orden de la creación de Dios, Él hizo a Adán antes que Eva. Y eso es importante, porque muchos no lo consideramos en muchos aspectos y para muchas cosas. Pero el hecho de que Dios creara a Adán antes que Eva tiene un propósito en el orden divino. Si Dios hubiera
querido crear a Eva antes, si Dios hubiera entendido o dispuesto que las cosas iban a funcionar según su propósito, creando a Eva antes, Él crea a Eva antes. Pero Dios quiso crear a Adán primero. ¿Lo hizo mal Dios? ¿Se equivocó Dios? Dios creó a Adán antes que a Eva. A Adán le dio autoridad y a Eva la puso bajo la autoridad de Adán. No bajo la esclavitud de Adán, no bajo la servidumbre de Adán, no bajo la dictadura de Adán, no bajo la opresión de Adán, la puso bajo la autoridad de Adán. Que muchas y muchos quieren desviar esto. No fue bajo la esclavitud, la puso bajo la autoridad de Adán, no es lo mismo. Dios puso a estos dos, a uno como autoridad y a otra la puso para estar sujeta. Ese es el orden de Dios. Una vez más pregunto, ¿se equivocó Dios? Tanto en la vieja creación como en la nueva creación, este orden de prioridades es la base de la autoridad. ¿Cuál? Bueno, quien fue creado primero, esa es autoridad. Quien fue salvo primero, en algunos contextos también debe serlo igualmente. Debe ser autoridad. Por eso, hermanos, donde quiera que nosotros vayamos, uno de nuestros primeros pensamientos debe ser averiguar quiénes son las personas a las cuales Dios quiere que nosotros nos sometamos. Muchas personas llegan con un enfoque totalmente diferente sobre quiénes yo voy a estar. No. Entre nuestros primeros pensamientos debe estar a quién Dios quiere que yo me someta aquí. En la iglesia, en mi casa, en el trabajo, donde sea que lleguemos. Por todas partes nosotros podemos ver la autoridad y en cualquier tiempo nosotros podemos aprender a ser obedientes a ella. Y ya mencionamos al inicio que la caída del hombre se debió a la desobediencia a la autoridad de Dios y decíamos tanto directa como indirecta. Comencemos a ver la forma en que esto se llevó a cabo. ¿Qué pasó con Eva? Bueno, Eva, en vez de obedecer a Adán, ella tomó su propia decisión al ver que el fruto del árbol era bueno y agradable a los ojos. Y ahí comenzó la rebelión. Eva tomó su propia decisión. Ya dijimos que Eva había sido puesta bajo la autoridad de Adán. Fue puesta para estar sujeta. Pero pudiéramos decir en el contexto de la enseñanza de la carta a los Corintios que aquí Eva descubrió su cabeza. Ella se salió de la esfera de la autoridad bajo la cual Dios la había puesto. Y es algo que en este contexto de la caída de nuestros primeros padres no lo miramos mucho así. Pero ella, al comer del fruto, esa acción no fue originada en la sumisión, sino que se originó en su propia voluntad. Eva no se sujetó a su esposo cuando ella comió del fruto del árbol. Obviamente no se sujetó a Dios. Violó la autoridad delegada de Dios. Ella había sido puesta bajo la autoridad de Adán. Pero ella sobrepasó la autoridad de su esposo al no someter ante él una decisión tan trascendental como esta. Adán, mira, la serpiente me dijo esto. Y yo he estado pensando y meditando en eso que ella me dijo. ¿Qué tú crees si comemos del árbol? No, ella comió. Ella no le consultó a Adán. Ella violó la esfera de autoridad bajo la cual ella había sido puesta. Su decisión no se originó en la sumisión, sino que se originó en su propia voluntad. Rebelarse contra la autoridad que representa a Dios es lo mismo que rebelarse contra Dios. Y esto fue lo que hizo Eva. Ahora bien, cuando Adán escuchó a Eva y también comió del fruto prohibido, Adán pecó directamente contra la autoridad de Dios. Él también fue desobediente a la autoridad y por tanto también fue rebelde. Toda obra tiene que hacerse en obediencia. Y ni la de Eva fue hecha en obediencia, ni la de Adán tampoco fue hecha en obediencia.
Eva había sido puesta no solamente bajo la autoridad de Dios, sino también bajo la autoridad de Adán en el ordenamiento divino. Ella tenía una doble autoridad a la cual obedecer, y nuestra posición actual no es diferente. Muchos de nosotros estamos no solamente bajo una doble autoridad, a veces bajo 3, bajo 4, hasta 5. Un niño está bajo la autoridad de su hermano mayor, si tiene hermanos mayores por encima de él. Está bajo la autoridad de sus padres. Está bajo la autoridad de sus profesores en la escuela. Está bajo la autoridad de los gobernantes. Ahí van 4. Pueden haber más. Igualmente nosotros, hermanos. Nuestra posición no es diferente de la posición de Eva. Nosotros estamos bajo autoridad en muchas esferas y contextos. Y es nuestro deber y es parte del propósito de estos mensajes que nosotros aprendamos a identificar la autoridad y a ser sumisos y obedientes a la misma. Al ver que el fruto era bueno, Eva comió de él sin preguntar a quién estoy obedeciendo si como de este fruto. ¿A quién me estoy sometiendo al yo comer de este fruto? No, ella no se preocupó por eso. Mi decisión. Desde el mismo principio Dios había ordenado que el hombre obedeciera y que no fuera obstinado. Pero Eva no hizo así. Su acción no fue gobernada por la obediencia, sino por su propia iniciativa. Ella no se sujetó al orden de Dios y no obedeció a la autoridad, sino más bien que tomó su propia decisión. Y al hacerlo, ella se rebeló contra Dios y cayó. Toda acción que es deficiente en la obediencia es una caída. Y todo acto de desobediencia es una rebelión. Así que, hermanos, nosotros debemos pedir continuamente a Dios que nos ayude a nosotros identificar cuál es la esfera de autoridad bajo la cual nosotros nos encontramos para obedecerla y ver las implicaciones que tiene nosotros rebelarnos contra esa autoridad. A medida que se acrecienta la obediencia del hombre, se reducen sus propias acciones, sus propias decisiones. Enfóquense bien en eso, mis hermanos. Eva cayó porque ella tomó su propia decisión, hizo su propio razonamiento. Y no es que nosotros seamos irrazonables, sino de que ante la autoridad y un razonamiento, nosotros debemos de obedecer la autoridad, aunque nuestro razonamiento nos diga, esta autoridad está equivocada. Sí, pero es la autoridad. Cuando nosotros comenzamos a seguir al Señor al principio, estamos muy llenos de actividad, pero somos muy poco obedientes. A medida que vamos creciendo espiritualmente, nuestras propias acciones se van reduciendo gradualmente hasta que nosotros obedecemos en todo. Llegamos a ser más obedientes a la voluntad de Dios y a la autoridad de Dios. En el primer mensaje veíamos cómo muchas veces queremos hacer muchas cosas por nuestra propia iniciativa. Ir allí, hacer esto, hacer aquello. ¿Quién te ha enviado a hacerlo? ¿A qué autoridad estás obedeciendo al hacer eso? ¿O a cuál autoridad estás desobedeciendo cuando lo haces? No, a mí no me interesa eso. Pero yo voy a hacer esto para el Señor. Mentira. En ese primer mensaje también veíamos, recuérdenlo, hermanos, que podemos estar con Cristo en la doctrina y con Satanás en los principios. Sí, creemos las doctrinas de la gracia, la justificación, la redención, sola fe, sola escritura, todas las solas. Pero cuando debemos de obedecer a una autoridad, nos rebelamos y simplemente actuamos por nuestra propia iniciativa y caemos en rebelión. Muchos rehúsan hacer lo que no les gusta o no hacer lo que no les gusta, sin embargo no reflexionan nunca si están siendo obedientes o no con eso. Por eso muchas obras se hacen por el yo y no en obediencia a Dios. Y estamos hablando aquí de obras
vamos a llamarlas así, obras de la iglesia, obras para Dios, muchas de ellas, de obras para Dios, no se hacen en obediencia a Dios. Qué irónico. Recuerdo que dábamos un ejemplo en ese primer mensaje de una esposa que se vaya a una actividad aún de la iglesia, una vigilia, una cosa de esas, desobedeciendo a su marido que le dijo que no fuera a amanecer en la calle. Pero ella se fue, porque eso es para la iglesia y eso es para Dios. Desobedeciendo al mismo Dios, al rebelarse contra Él, rebelándose contra la autoridad que Dios ha puesto sobre ella. Lo bueno y lo malo, hermanos míos amados, escuche esto, lo bueno y lo malo está en las manos de Dios. Y las acciones del hombre no deben ser gobernadas por el conocimiento del bien y del mal, sino que deben ser motivadas por un sentido de obediencia. Y esto es básicamente lo que nosotros pudiéramos aprender sobre la rebelión de Adán y Eva. Entre otras muchas cosas, claro. No debemos ser gobernados por el conocimiento del bien y del mal, sino por un sentido de obediencia. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué nosotros no debemos vivir por el sentido del bien y del mal? El principio del bien y del mal consiste en nosotros vivir según lo bueno y lo malo. Ahora, ¿quién define lo que es bueno y lo que es malo? Cuando vivimos por el principio de lo bueno y lo malo, obviamente vamos a hacer cosas malas por buenas y cosas buenas por malas. ¿Por qué? Bueno, antes que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, su bien y su mal estaba en las manos de Dios. Dios era la referencia de bien o mal para Adán y Eva. Ahora, cuando ellos se rebelaron contra Dios, sucedió tal como dijo la serpiente. Ustedes sabrán lo que es el bien y el mal. Ahora bien, hermanos, ese bien y mal que Adán y Eva comenzaron a saber, resulta que no era y no es el mismo bien y mal que está en la mente de Dios. Dios es el referente, quien define lo que es bueno y lo que es malo. Tan pronto el hombre se apartó de Dios, comenzó a tener su propio bien y su propio mal. Y pregúntese y mire a través de la historia si combinan los conceptos y criterios de bien del hombre con los conceptos y criterios del bien de Dios y del mal. El bien y el mal de Adán y Eva estaban en las manos de Dios antes de ellos comer del fruto. Sin embargo, cuando comieron, descubrieron una fuente de bien y del mal en algo diferente a Dios. Y esa es la base de la caída del hombre, mis hermanos. Que a partir de ahí todos tenemos una fuente de bien y de mal distinta a Dios. Esa es nuestra caída. Ahí automáticamente caímos. Y después de esa caída, todos los hombres ya no necesitan hallar en Dios su fuente de bien o mal. La tienen en sí mismos. Obviamente tergiversada. Pero tienen en sí mismos su fuente de bien y del mal. Y la obra de la redención, entre otras cosas, hermanos, consiste en llevarnos de nuevo a encontrar nuestro bien y mal en Dios. A comenzar a ver en Dios nuevamente qué es lo que según Dios es el bien y qué es lo que según Dios es el mal. Los cristianos deben obedecer la autoridad. No hay autoridad sino de parte de Dios. Todas han sido instituidas por Él. Cuando usted hace una investigación hacia atrás de todas las autoridades, va a ver que al final caen todas en Dios. Como cuando usted hace o la puede leer porque ya está hecha en las Escrituras,
la genealogía del Señor Jesús. Era hijo de fulano, de fulano, de fulano, hasta que cae hijo de Adán, hijo de Dios. Así mismo pasa con la autoridad. Cuando usted la rastrea, todas llegan hacia Dios. Cuando nosotros entramos en contacto con la autoridad, estamos entrando en contacto con Dios mismo. Básicamente la obra de Dios no es hecha por su poder, sino por la autoridad de su poder. Y no hay conflicto en esto. Él sustenta todas las cosas por la poderosa palabra de su autoridad, así como Él las creó por su propia palabra. El mandato de Dios, hermanos, para que usted no se complique mucho, es autoridad. Sea la luz, y fue la luz. Y sigue siendo la luz. Nosotros no podemos decir cómo opera la autoridad de Dios. Sin embargo, sabemos que todas las cosas son hechas por su autoridad. Y usted dirá, bueno, pero ¿y no es por el poder de Dios que son hechas? Sí. Ya dijimos, por el poder de su autoridad. ¿Sustenta la Biblia esta idea de que es por el poder de su autoridad? Claro que sí. Muchos de ustedes recordarán al centurión que envió a unos ancianos al Señor Jesús. Este hombre conocía de la autoridad, más que muchos cristianos, más que muchos de nosotros. Y no solamente, como dije al inicio, la autoridad en un contexto militar o de autoridades que gobiernan, sino que él conocía el concepto. Por tanto, él fue tan sencillo que el Señor Jesús elogió su fe. Él mandó al Señor por una sola cosa, para que él dijera una palabra. Y él justificó por qué él solo necesitaba que el Señor dijera una palabra. Él dijo, Señor, yo soy un hombre que estoy bajo autoridad. Y también tengo a otros bajo mi autoridad. Y cuando yo le digo a este, ve allí, él va. Y a este otro le digo, haz esto y lo hace. Yo no sé cómo funciona eso, pero yo le digo y lo hace. Entonces, tú que tienes autoridad sobre todas las cosas, ¿qué serás tú si dices una palabra? No se hará si yo le digo a este que vaya y va. Yo. ¿Es lógico, Señor? Totalmente. Por eso solamente di una palabra y mi criado sanará. Entonces, hermano, no es la autoridad de Dios que hace todas las cosas. Yo creo que sí. O el poder de su autoridad, como usted lo quiera decir. Di la palabra y mi criado sanará. Entrar en contacto con la autoridad de Dios es lo mismo que tener un encuentro con Él. Hoy en día, o desde siempre, el universo está lleno de autoridades establecidas por Dios. Todo está bajo su autoridad, las leyes del universo, todo. Cada vez que una persona peca contra esa autoridad de Dios, está pecando contra Dios mismo. Lo vimos en Satanás, lo estamos viendo en Adán y Eva. Y lo seguiremos viendo más adelante con otros casos de rebelión que se encuentran en el Antiguo Testamento. Por tanto, hermanos, todos los creyentes debemos aprender a obedecer la autoridad. La primera lección que debe aprender un obrero cristiano es esa, la obediencia a la autoridad. Todo cristiano, por especial aquellos que se quieren llamar obreros, que quieren servir al Señor, que quieren hacer cosas para Él. Estamos bajo la autoridad de hombres, así como tenemos también hombres bajo nuestra autoridad. Esta es nuestra posición. Ahí Dios nos ha puesto, bajo un esquema de autoridad. En ese esquema estamos bajo la autoridad de hombres y tenemos otros hombres bajo nuestra autoridad. Hasta el Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, como ya hicimos referencia, se sometió no solo a Dios, sino también a otras personas. Lo vimos sometiéndose a los que cobraban los impuestos. Lo vimos sometiéndose al concilio, al sumo sacerdote. La autoridad, hermanos, está en muchas partes y en muchas personas. Y muchas veces no logramos identificarla y la desobedecemos. Por eso es mi intención, y que así lo haga el Espíritu de Dios en nosotros, que nos ayude, que aprendamos a nosotros reconocer la autoridad aún
en aquellas partes o en aquellas personas donde quizá tenemos muy lejos de que hay una autoridad de Dios ahí delegada para nosotros. La autoridad existe en la escuela, en el hogar, en la iglesia, en el Estado. El policía que usted ve en la calle quizás sea menos instruido que usted, pero está establecido por Dios como una autoridad sobre usted. Yo he estado observando y ha sido grato para mí ver cómo en la iglesia pues esto se revela tanto de manera positiva como negativa. En este tiempo de la pandemia me he quedado observando en varias ocasiones cuando llegan los hermanos cómo cualquier hermano sin distinción es dirigido por otro hermanito hacia donde se tiene que sentar. Y cuando me quedaba mirándolo, dependiendo quién era, decía, oh, mira qué bien, gloria a Dios, qué lindo es esto. El abogado, fulano de tal, se está sentando donde lo pone este hermanito que no es nada. O el hermano fulano de tal, tiene 30 años en la iglesia, 40. No, 40 no, creo que no tenemos 40 años como iglesia local todavía. Pero tiene 30 años en la iglesia y se está sentando donde este hermano que tiene menos de... Tú tienes menos de 2 años aquí, Frankeli, ¿verdad? Es más menos de 1. Bueno, menos de 2 dice. Donde este hermanito viene y lo sienta, nuevo aquí. Las autoridades de la iglesia han dispuesto han delegado su autoridad sobre estos hermanitos para que nos digan dónde sentarnos. Qué lindo es eso. Sin embargo, también con tristeza he visto, también aquí, a hermanos decir no y plantarse. Han venido hermanos, se le han acercado. Yo no he escuchado lo que le dicen, pero me imagino que es que si se pudieran mover para otro lugar por cualquier razón, no sé. Y se han plantado, no. Y han hecho así con la cabeza como yo estoy haciendo. Que no, que no. Como quien dice, no me sigue diciendo nada, que es que no me voy a mover. Debemos aprender, hermanos, con humildad a ver la autoridad. Muchas veces no sabemos dónde está la autoridad y por eso la desobedecemos. Y al hacerlo, y es lo que insisto, debemos aprender muchas veces sin quererlo, nos estamos rebelando contra Dios. Al rebelarnos contra un hermanito. Al ser obstinados. Cada vez que se reúnen algunos hermanos en Cristo, se establece de inmediato un orden espiritual. Y un obrero cristiano tiene que saber quién está sobre él. Algunos no saben quiénes lo están y por eso desobedecen. Por eso insistimos, no debemos de vivir por el principio del bien y del mal. No, en este mismo contexto aquí, si nos ponemos a razonar, vamos a encontrar realmente, y vamos a ver en otro mensaje más adelante, que Datán y Abirán tenían razones para rebelarse contra Moisés. Habían razones, y de hecho ellos las expusieron. Ellos tienen un expediente, humanamente hablando, un expediente sólido y sustentado. Pero las razones, aunque sean verdaderas, no dan luz verde para rebelarnos contra la autoridad. Si nos ponemos a razonar como razonó Eva, vamos a llegar a tomar una propia decisión y nos vamos a rebelar contra la autoridad. Por eso nosotros no debemos vivir por ese principio de, ok, ¿qué es lo bueno? La autoridad me está pidiendo esto, pero ¿qué es lo correcto aquí? Déjame yo, no, es esto. No. Hermano, nuestra primera reacción debe ser la obediencia. Oiga lo que dije, la reacción. Y eso no es sencillo. No es tan sencillo de que nuestra primera reacción sea obedecer. Más bien lo que regularmente hacemos es, espérate, lo que nos dicen es someterlo a nuestro escrutinio primero.
Y de hecho, en ciertos contextos, eso es lo correcto. Pero en el contexto de la autoridad no lo es. Dios nos manda a ser sumisos a la autoridad, independientemente de que ésta tenga razón o no. No debemos ocuparnos por eso en lo que es correcto o incorrecto. Vamos a elegir el mal. Si escogemos entre lo correcto o incorrecto antes que obedecer a la autoridad, vamos a elegir el mal. Más bien debemos saber quién es la autoridad que está sobre nosotros. Y una vez sabemos a quién debemos sujetarnos, vamos a descubrir naturalmente dónde está nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. De manera natural, sin dificultad, sin mucha lucha. Oh, cuántos creyentes, hermanos, hoy en día no tienen idea, ni la menor idea respecto a la sumisión. Por eso no es de extrañarse que haya tanto desorden y confusión en muchas iglesias locales y también fuera de la iglesia, en la sociedad, en la familia. Cuánto desorden hay. La primera lección que debe aprender un obrero cristiano es la obediencia y la sumisión a la autoridad. Y esto ocupa un lugar muy, muy importante dentro de la obra. Así que, hermanos, debemos de recuperar la obediencia. Recuperemos la obediencia. Desde la caída de Adán, lo que ha prevalecido es un desorden. Un desorden. Vea la historia. Eso está tan claro, pues, pero como que nos pasa por arriba. Vea las cosas en la Escritura. Lástima que hay tan poco de ello, hasta antes de la caída. Pero usted ve ahí cómo estaba todo. Pero de ahí para acá entonces hay tanta abundancia. Y no solo en la historia secular, o no secular, en la historia. Porque la historia es de Dios, aunque no esté toda contenida aquí en las Escrituras. Pero aún la que está contenida en las Escrituras, de ahí para allá, usted ve que todo es un caos. Y ni aún así decimos, pero es que verdaderamente hay un problema. Y si las cosas de aquí para acá estaban bien, es ahí que debemos de volver. Pero no. Obviamente el pecado ciega, como dice la Escritura más adelante, ciega el razonamiento para que no lleguemos ahí, para que no veamos eso que está tan claro. Por eso, cada cual cree que puede distinguir entre el bien y el mal. De Adán y Eva para acá, después que ellos comieron del fruto y se rebelaron contra Dios, todo el mundo cree que puede distinguir entre el bien y el mal. Y eso es un desorden, es que está el desorden del mundo y de la sociedad. A cada cual le parece que sabe más que Dios. Esa es la insensatez de la caída. Yo sé más que Dios. Y eso, hermanos, nos llega a esferas de nuestra vida. Áreas como con quién casarnos. Siempre se menciona mucho aquí eso del tema de un creyente casándose con alguien que no es creyente y de cómo comienza el razonamiento de por qué, a pesar de que Dios dice que no, por qué a pesar de Dios, mira, esto puede funcionar. Ya nos apartamos del marco referencial de qué es el bien y el mal según Dios y lo comenzamos a buscar en nosotros mismos. Hay que restaurar la obediencia, hermanos, hay que recobrar la obediencia. Necesitamos ser librados del engaño de pensar que sabemos más que Dios. Y cualquiera aquí dirá, no, yo nunca he dicho eso, que yo sé más que Dios. Bueno, quizá usted no lo dice con su boca, pero cuando razonamos ante ciertas situaciones, antes que obedecer simplemente lo que ya Dios ha dicho, estamos diciendo que algo así como que sabemos más que Dios o como que podemos ajustar un poquito lo que Dios ha dispuesto. Nuestro conocimiento de la obediencia es deplorablemente inadecuado. Pregúntele a muchos estudiantes jóvenes que consideran que están siendo tratados con rigurosidad por Dios cuando les exige obedecer a sus maestros. ¿Cuántas esposas no consideran muy cruel el mandato de someterse a maridos difíciles? Y es más, muchas hasta consideran una crueldad someterse a maridos no difíciles. Así innumerables creyentes viven hoy en un estado de rebelión.
No han llegado a aprender todavía la primera lección de la obediencia, que es la sumisión. Y qué superficial es esa presentación de la obediencia que no incluye la sumisión. La presentación de la obediencia que no incluye la sumisión es una presentación superficial. La sumisión que enseña la Biblia, la obediencia que enseña la Biblia, hermanos, tiene que ver con la sumisión a sus autoridades, a las autoridades establecidas por Él. Ni hablar de las divisiones y desórdenes que ocurren actualmente dentro de las iglesias. Tienen que ver con eso. Así que se debe restaurar la obediencia para así recobrar la autoridad en medio de la iglesia local. Muchos cultivan el hábito de ser la cabeza cuando nunca han aprendido a someterse a otras cabezas. Así que, hermanos, como ya dijimos, que la obediencia sea nuestra primera reacción. Por causa del tiempo vamos a cortar. Solamente voy a referir las últimas aplicaciones, o las aplicaciones más bien. Hermanos, algunos creen que es muy difícil obedecer la autoridad. Pero si hemos tenido un encuentro con Dios, oiga bien, si hemos tenido un encuentro con Dios, la dificultad se desaparece. En la medida en que usted ve un mayor grado de dificultad en usted someterse a una autoridad, examine, mi hermano, su corazón y examine qué tanto usted realmente está sujeto a Dios, si es verdad que usted lo está. En el primer mensaje veíamos cómo es necesario que nosotros seamos derrocados por la autoridad de Dios, para que nosotros así aprendamos a sujetarnos a sus autoridades delegadas. Veíamos que el que se ha encontrado realmente con Dios no ve un obstáculo en el hombre, sino que ve más allá del hombre la autoridad que está sobre él, o que ha sido investida en él, y quién la ha investido en él. Sin embargo, veíamos también en ese primer mensaje que cuando vemos en el hombre un obstáculo y no vemos la autoridad en él, tenemos problemas. Quizás no nos hemos encontrado realmente con la autoridad de Dios. Quien realmente se ha encontrado con Dios no tiene dificultad o mayores dificultades en someterse a sus autoridades delegadas. Así que, hermanos, tengamos en primer lugar, como a nivel de aplicación, un espíritu de obediencia. Es decir, tengamos continuamente en nuestra mente y pensamiento la idea de obedecer, la idea y la disposición. El pastor Argelis predicaba en el primer servicio acerca de ser hacedores de la palabra, ver en el espejo, pero no olvidarnos de tan pronto nos vamos de cómo éramos, sino de mirar atentamente y hacer conforme a eso. Tengamos un espíritu de obediencia, que significa tener continuamente, oiga bien, tener continuamente en nuestra mente y pensamiento la idea y la disposición de obedecer. Como decíamos anteriormente, donde quiera que lleguemos debemos estar pensando, ¿a quién es que yo me tengo que someter aquí? ¿Cuál es la esfera de autoridad establecida en este lugar, en este contexto, bajo la cual yo debo accionar? Tengamos pues un espíritu de obediencia. Segundo, practiquemos la obediencia, hermanos. Lo que ya decíamos, no solamente la idea, también la disposición. Practiquémosla. Hagamos conforme a eso. Cuando usted esté ahí, en la silla, acomodadito ya debajo de un abanico, y le dicen, ven, muévete aquí. Ahí está la oportunidad de usted practicar la obediencia. No solamente tenerla en la mente, aplicarla. Es difícil, sí. Es incómodo, sí. Pregúntele a los israelitas, a Datán y a Abirán, si era incómodo estar en el desierto y andar por el desierto. Bueno, pero por ahí fue que Dios lo sacó. Por eso decimos, tengamos esa idea. Cuando yo salgo a la calle, a veces se me olvida, pero continuamente
retomo y le digo al Señor, Señor, ayúdame siempre que yo salgo a saber que yo salgo a sufrir agravios. Cuando usted ya sabe que cuando usted sale a la calle en su vehículo es para saber que usted va a tener que dejar entrar a alguien que viene a ponerse delante de usted sin ninguna necesidad, ya usted no va a tener el problema porque usted salió preparado para eso. Usted sabe que se va a encontrar con 5, 6, 7, 8, 9 y 10 gente que se le van a querer tirar arriba. A usted. De todos los de la fila, a usted. Ya usted no tiene problema porque usted lo deja que... Pero cuando no, y usted comienza a braviar ahí, como no, tú no te vas a meter delante de mí. Ahí uno recuerda y dice, verdad, que tengo que dejar. O sea, yo debí salir preparado para saber que se me van a tirar 2 o 3 guaguas arriba. La semana antepasada creo que fue... Parece que un chofer de un tráiler no estaba contento con la velocidad a la que yo iba. Y no le bastó con rebasarme, sino con realmente amedrentarme, quería asustarme y me tiró todo ese resto de ese vehículo tan largo arriba. Yo tuve que frenar porque era como diciéndome, te estoy castigando por lo que me hiciste. Me tuviste un rato ahí detrás. ¿Usted ha visto un tráiler rebasando como si fuera otro carro? Hermanos, indignante, abusivo, yo diría hasta criminal. Si ahí hubiera un policía de tránsito con sentido de lo justo, debiera haber parado a ese hombre y haberlo multado. Y después recordé, Señor, recuérdame que tengo que salir a esto, dispuesto para esto. Recordemos, hermanos, aun cuando venimos para la iglesia, la idea y la disposición de obedecer. Yo no sé con qué me van a salir ese día, o con qué hermanito me voy a encontrar que me va a decir una cosa, o que me van a cambiar mis planes de como yo los tenía. Tengamos la idea de la sumisión y la obediencia a la autoridad. Y en tercer lugar, aprendamos a ejercer la autoridad delegada. La iglesia sufre tanto por personas que no se saben sujetar a la autoridad, pero también sufre por personas que estando bajo autoridad no saben ejercerla. Así que, hermanos, procuremos cada día más conocer la autoridad de Dios, reconocerla, sujetarnos a ella, obedecerla y saber cuál es nuestra posición. Es importante saber cuál es nuestra posición dentro del cuerpo de Cristo. Recordemos que estamos bajo la autoridad de hombres y también tenemos hombres bajo nuestra autoridad, personas. Sepamos sujetarnos a quienes debemos sujetarnos y también ejercer la autoridad sobre la cual Dios nos haya puesto. Aprendamos a delegar y a ejercer nuestra autoridad en medio del cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos las gracias por tu palabra. Seguimos suplicando que tú tengas misericordia, que nos ayudes, que nos dirijas por tu Espíritu Santo hacia toda verdad, hacia la interpretación correcta de tu palabra y la obediencia debida a esta. Enséñanos, Señor, abre nuestros ojos para ver tu autoridad por todas partes, para reconocerla, para someternos a ella, con lo cual nos estamos sometiendo a ti. Todo esto para tu gloria eterna y en el nombre de Jesús. Amén.